El invierno 2025 tuvo partida de caballo inglés, al menos en el primer tercio. Las precipitaciones fueron la constante, no solamente en el sur o en la zona central, incluso llegaron a buena parte del centro norte, pero luego ha venido una pausa y recientes estudios hablan incluso que el porcentaje de cobertura de nieve y de espesor de la misma es muy menor si lo comparamos, por ejemplo, con el invierno de 2024. Queremos conversar de eso, la preocupación que existe, por qué tan poca nieve, cómo se proyectan los próximos meses. Estamos en contacto aquí en Cambio de Grado en Megatiempo con Raúl Cordero, climatólogo e investigador de la Universidad de Santiago. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, ¿cómo estás tú? Bien, pues aquí preocupado observando esto que se ha constatado ya una menor superficie en la cordillera de los Andes con nieve con respecto al invierno 2024. Queremos hablar de eso. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes al respecto? Bueno, en efecto, tenemos mucho menos nieve hoy respecto a hace un año. Pero hay que recordar que el 2024 fue uno de los años más lluviosos, fue el año más lluvioso en largos 22 años en la zona central desde el 2002, que no teníamos tan abundantes precipitaciones como las que tuvimos el invierno del 2024. Eso explica por qué la cobertura nival era hace un año más abundante por encima de lo que era considerado valores típicos, es decir, fue probablemente la cobertura nival más extensa, la del 2024, que habíamos tenido al menos desde el 2002, en largos 22 años. Entonces, como las precipitaciones han estado este año algo por debajo de valores típicos, cerca, pero algo por debajo de valores típicos en la zona central, desgraciadamente es esperable que ese déficit de precipitaciones se refleje también en la cobertura nival. Tenemos también un pequeño déficit en la cobertura nival. El año pasado teníamos un gran superávit de cobertura nival, este año tenemos un pequeño déficit y eso explica por qué cuando comparas la cobertura nival promedio del año pasado respecto a este, bueno, salimos perdiendo. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que en verdad, a pesar de que tenemos un pequeño déficit, es eso mismo, relativamente pequeño, no es tan alarmante. Perfecto. Si lo comparamos con la cobertura que había el año pasado, ¿cuál es el déficit en comparación con eso en cuanto a la cobertura, a la superficie de nieve, como también al espesor? Bueno, eso que haces tú es un buen punto, porque fíjate que nosotros tenemos pocas mediciones en lo largo de la cordillera respecto al espesor de la cobertura nival. Te fijas que respecto a la extensión de la cobertura nival, eso tenemos más información porque se utilizan datos satelitales. Claro. Los satélites básicamente no es exactamente una fotografía, pero es algo parecido a eso. Nos permite saber si tenemos más o menos nieve en la cordillera en términos de extensión. Pero respecto a profundidad hay relativamente pocas mediciones. Pero otra vez, este año estamos con déficits moderados, tanto en extensión como en profundidad en los pocos puntos en los que tenemos información en la cordillera. Por ejemplo, nosotros, mi grupo de investigación opera en terrenos de la Reserva Ecológica Yerba Loca, una estación de monitoreo nival. Ahí hacemos mediciones tanto de profundidad, ¿te fijas? Como de otros parámetros relativos a la cobertura nival y, bueno, tenemos un déficit, pero afortunadamente es un déficit moderado, similar a lo que se registra en términos de precipitaciones, de lluvia en los valles. En general, cuando tienes déficit de lluvia en los valles, vas a tener un déficit en la cobertura nival también. Y son más o menos reflejos. Al final hay que recordar que la nieve es, al final, precipitaciones. Entonces, bueno, este año no ha sido particularmente bueno, pero otra vez, no es tan malo. Ahora, mira, el hecho de no tener déficit tan malo puede considerarse, en el contexto en el que nos encontramos, de cambio climático, puede considerarse de hecho una buena noticia. Más allá de que, como tú muy bien decías, en las últimas semanas hemos tenido como un parón de precipitaciones y por lo tanto un parón en las nevadas en la cordillera, más allá de eso, ¿te fijas? Con lo que alcanzó a caer, sobre todo la primera quincena de junio, de nieve, tenemos suficiente nieve como para que no tengamos que preocuparnos de amenaza de racionamiento en las grandes ciudades de la zona central más tarde en la primavera y el verano. O sea, eso ya es excelente noticia. Absolutamente. Dicho lo anterior, Sí. hay que siempre recordar que el calentamiento global para nosotros significa menos precipitaciones y por lo tanto también menos nieve. Y nosotros, de acuerdo a estudios que nosotros y otros colegas que se dedican al tema de la cobertura nival en Chile han hecho, perdemos alrededor de 10% de nuestra cobertura nival en promedio por década.
por década. Desde que hay mediciones satelitales, en el año 86 comenzamos a tener imágenes satelitales, te fijas, se ha perdido alrededor ya, desde esa época, alrededor de un 30% de nieve. Te fijas, 30% de nieve es lo que ahora tenemos en promedio, menos que lo que teníamos en la década de los 80 o los 90. ¿Te fijas? Y como vamos a ir perdiendo probablemente, en el mejor de los casos, 10% de nieve, bueno, estos días o estos años como el actual, malos, pero no tanto, desgraciadamente van a ser los buenos años en el futuro, porque la tendencia es mala. La tendencia es a que de este tema tengamos que hablar cada vez con más gravedad. Claro. O sea, 2024 fue una gran excepción, beneficiosa excepción. Tal vez la zona más preocupante sigue siendo el norte chico en esta materia, ¿no? Sí. Sí. Y no solamente porque ellos están perdiendo precipitaciones, mucho, tanto como nosotros aquí en la zona centro-centro, sino que además en esa zona está subiendo la temperatura más. Y eso significa que no solo que cae menos nieve, sino que la nieve persiste menos. Es decir, cae en el invierno y esa poca nieve que cae no alcanza a llegar al verano, se derrite muy al comienzo de la primavera. Fíjate tú lo que pasó. La semana pasada tuvimos justo estos días está frío, ¿verdad? Pero la semana pasada hubo algunos días, algunos colegas tuyos le llamaron veranito de San Juan. ¿Te fijas? Y ese veranito de San Juan significó temperaturas muy agradables para nosotros. Pero estas temperaturas tan anómalas, que califican como ola de calor meteorológica, son terribles malas noticias para la nieve almacenada en la cordillera. Fíjate que en esos días, en nuestra estación Nival, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar en Yerba Loca, te decía, Sí. Llegó a reducir en más de 10 centímetros el espesor de la capa de nieve, que no es tan grande, ¿te fijas? Bueno, perdimos alrededor de un 25% de nieve en 3 días, ¿te fijas? Solo 3. Del espesor de la nieve, te estoy diciendo. La Sí, extensión, claro. con toda seguridad, también se redujo. Pero las altas temperaturas de verano son terribles de mala noticia y afectan la persistencia nival. Lo importante para nosotros no solo es que caiga la nieve, sino que esa nieve persista, dure y esté disponible para alimentar el caudal de nuestros ríos durante la primavera y el verano. En el verano, el río Maipo, por ejemplo, o el río Aconcagua en la quinta región, o el Elqui un poco más al norte, todos esos ríos son agua que cayó en el invierno. Entonces, si la nieve se derrite antes del invierno, desgraciadamente esos ríos van a estar extraordinariamente secos en el verano, y eso es desgraciadamente una tendencia que viene pasando. ¿Te acuerdas que te comenté que estamos perdiendo alrededor de 10% Sí, de pues, cobertura por nival en la década. zona central por década? Bueno, el caudal de los ríos que te acabo de mencionar, Elqui, Mapocho también, pero por ejemplo Aconcagua y Maipo ha caído también, está cayendo alrededor de 10% por década también, porque sigue desgraciadamente el caudal de esos ríos, la cobertura nival. Y estos no son datos ni siquiera satelitales, estos datos de caudal de los ríos son medidos desde hace muchas décadas por la Dirección General de Agua, es decir, tenemos datos que confirman lo que te estoy conversando, que más allá de que a veces tenemos años buenos, como el año pasado, desgraciadamente esos años buenos, es poco probable que se repitan demasiado en el futuro. Bueno, y ejemplo tácito ha sido también, ya que hablábamos de las recientes semanas, este frío que hemos sentido en los valles por el desarrollo e incluso ingreso desde la costa de nubosidad muy baja. Sí. Y claro, mientras en los valles estamos entumidos, con nieblas, con bruma, con opacidad, en la alta cordillera sigue la radiación del sol haciendo su trabajo. Ese es un excelente punto, sí. Claro, entonces lo que nosotros estamos percibiendo en los valles, en las grandes ciudades, no es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la alta cordillera. No, tienes toda la razón. De hecho, nosotros tenemos en la estación que he estado, ya mencioné un par de veces, tenemos una cámara web y estuve revisando hace poco. Y claro, estaba haciendo sol. Justamente miré con envidia sol que tenemos en la cordillera, que es muy bueno para nosotros, sol en invierno, oh, qué maravilla. Pero como tú muy bien dices, eso es veneno para la nieve. Así que bueno, digamos que ese es un problema que en el pasado podíamos ignorar, porque teníamos más que de sobra nieve. Pero en el futuro cada vez vamos a tener que prestar un poco más de atención a las precipitaciones,
a la nieve y al caudal de los ríos, porque son cosas, digamos que para ponerlo de la siguiente manera, tuvimos un año hiperárido el 2019, ¿te fijas? El año más seco al menos en 50 años en la zona central, con una cobertura nival extraordinariamente baja, déficit cercano al 50% llegamos a tener en el 2019. Ese año 2019 es más probable que se repita antes que otro año como el 2024, donde tuvimos al revés, un superávit de cobertura nival que también se empinó, estuvo cerca de llegar al 50%, ¿te fijas? Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Bueno, los dos, a veces buenos, a veces malos, pero más malos que buenos, más frecuentemente años hiperáridos que de los otros. Así que bueno, hay que tener eso presente. Porque es una cosa en la que podría eventualmente comenzar a afectar la provisión de agua a quienes habitamos en las grandes ciudades de la zona central. Estamos conversando con el climatólogo Raúl Cordero, investigador además de la USACH, de la Universidad de Santiago, sobre esta situación en pleno invierno 2025 con una menor cobertura de nieve, claro, comparada con un 2024 que fue excepcional. Claro, tú nos hablas de la tendencia, y la tendencia pese a esta excepción que fue o que fueron los inviernos 2023-2024, continúa en la misma senda, ¿no? De tener cada vez menos precipitaciones en la zona central, bueno, y por consecuencia también menos nieve, porque mucha gente, y digamos, para ello lo puede hacer con razón, oye, se acabó la sequía, pero la sequía o la tendencia persiste, ¿no? Exactamente, eso tú haces bien en notar, que una cosa es lo que pasa de un año o una temporada para otra, pero hay que mirar las estadísticas, eso es lo que hacemos la gente que nos dedicamos al clima, que es mirar estadísticas. Y las estadísticas indican que desgraciadamente estamos perdiendo precipitaciones, más allá de que a veces hay años buenos respecto al promedio, pero bueno, esos años son cada vez menos frecuentes, ese es el problema. Y hay años malos que desgraciadamente están produciéndose con una frecuencia inusitada. Tú haces bien en recordar que no solamente en el 2024, 2023 también logramos estadísticamente dejar atrás los déficits de precipitaciones y de cobertura nival, pero esos 2 años, 23 y 24, no cambian la tendencia. Es una tendencia que venimos observando desde 1986, ¿te fijas? Así que desgraciadamente es muy poco probable que por arte de magia las cosas mejoren. Las cosas van a mejorar, es decir, o al menos en este caso, las cosas van a dejar de empeorar una vez que se complete la mitigación del calentamiento global a nivel global. Y eso solo va a pasar cuando completemos nuestra transición energética a los renovables, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y eso va a tomar varias décadas. Así que hay que tener mucho cuidado, porque en los próximos años vamos a tener que otra vez hablar de esto. Y no solamente con afanes estadísticos, ¿te fijas? Sino porque sin agua la cosa se complica. Absolutamente. Ya vamos a hablar de esas consecuencias, pero otro tema que te quería consultar, una cosa es que no, o están cayendo cada vez, la tendencia es a que cada vez tengamos menos precipitaciones, ya sea en estado sólido o en estado líquido. Y otra que hay procesos que están haciendo que cuando cae esa nieve se esté derritiendo de una manera más acelerada que lo hacía hace décadas atrás. ¿Estoy bien en esa percepción? Y de ser así, ¿cuáles serían esos factores que desencadenan esto? Bueno, hay dos factores que contribuyen al derretimiento acelerado, prematuro de la nieve. ¿Te fijas? El primero ya lo mencioné, que es la temperatura. ¿Viste? Cuando tenemos en general una ola de calor en la zona central con las temperaturas en el invierno, ¿te fijas? Claro. Esas temperaturas anómalas no tienen afortunadamente consecuencias en la salud humana. Viste que las olas de calor en el verano, las temperaturas tan altas te pueden matar, sobre todo a los mayores de 65 años. Pero las olas de calor en invierno, que la mayoría de quienes habitamos en las grandes ciudades percibimos, qué día tan agradable, con 20, 21 grados, eso significa altas temperaturas en la cordillera y eso significa pérdidas de cobertura nival. Y para nosotros la nieve, te fijas, no es solamente un adorno en la cordillera, la nieve es el agua que bebemos en el verano. ¿Te fijas? La nieve en la cordillera de la zona central actúa como un gran reservorio natural. ¿Te fijas? Y bueno, perder esa nieve no solamente va a afear la cordillera, ese es como el menor de los problemas, ¿no? Claro. Eso significa que no vamos a tener ríos con agua. Todos sabemos que en el verano no llueve en la zona central, pero el río tiene agua. ¿De dónde viene esa agua? De la nieve que cayó en el invierno. La nieve va probablemente seguir cayendo, cada vez menos, pero va a haber nieve en el invierno. El problema es que esa nieve no persiste, no llega al verano. Claro. Eso es un problema para quienes habitamos en la zona central. Hay Absol- otro factor, Sí. hay otro factor que contribuye a acelerar el derretimiento de la nieve, Ujú. que es, viste que había preemergencia ambiental ayer, ¿verdad? Claro.
Las preemergencias ambientales en Santiago, también en las ciudades contaminadas que tenemos en el sur de Chile, son por la presencia de material particulado, hollín. Ese material particulado, como es hollín, en inglés le dicen black carbon, en español más elegantemente le dices carbono negro, te fijas, el hollín, Sí. como es negro, absorbe radiación solar. A veces sopla hacia la cordillera, entonces resulta que, por ejemplo, di tú, la zona donde están los grandes centros de esquí en la zona central, toda esa zona de ahí tiene la nieve más contaminada de la cordillera de los Andes. No es por los autos que llevan a los esquiadores para allá, no, no, no. Es la gran nube de contaminación de Santiago que sube y escala la cordillera. ¿Te fijas? Ahora uno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Esa cuestión oscurece la nieve. No es algo que puedas detectar a simple vista. Tú cuando vas a esquiar o vas a visitar la cordillera, qué sé yo, no vas a notar que la nieve está más oscura. Pero con instrumentos, que es lo que nosotros hacemos, sí hemos detectado un oscurecimiento de la nieve. Uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? No es un problema estético, el problema es que la nieve, al ser levemente más oscura, absorbe, por ser oscura, más radiación solar y se derrite antes. Entonces, como que hay un problema, te fijas, en esta zona, frente a Santiago en particular, que pierde de la nieve que cae en el invierno por el puro oscurecimiento de la nieve, pierde hasta 20% de lo que haya caído. ¿Te fijas? Impresionante. Entonces es como interesante que no solamente la ola de calor, que es un Exacto. problema de calentamiento global, sino que también la huella de nosotros en la contaminación que generamos en la ciudad también termina afectándonos indirectamente al derretir la nieve de la cordillera antes de tiempo. Esa opacidad hace que, como dice Raúl, adquiera o atraiga mayor radiación y al Exactamente, derretirse más rápida la nieve, más desnuda que a la cordillera, más sube la temperatura y se produce exactamente, esta tal cual. retroalimentación positiva de la cual este círculo vicioso, si quieres ponerlo en Sí, términos más simples, hace que la temperatura... De hecho, en Chile, la Dirección Meteorológica ha recalcado que en donde más se nota el alza de la temperatura media es en sectores altos de la cordillera, más que en los valles así y es. mucho menos en la costa. ¿Podemos Sí. repasar ese punto, te parece? Justamente por lo que tú estabas explicando, es decir, como la nieve se está derritiendo, zonas que antes estaban cubiertas por glaciares o por nieve ya no lo están. La nieve, más allá de que se puede oscurecer un poco, siempre termina siendo cuasi blanca. Entonces, como Ujú. todo lo que es blanco tiene la tendencia a reflejar la radiación, es como un pequeño espejo que evita que el suelo absorba radiación solar. El suelo en general es más oscuro que la nieve. Entonces, cuando el suelo está cubierto por la nieve, la radiación solar, en vez de incidir y por lo tanto calentar el suelo, se refleja de vuelta hacia el espacio. Pero cuando la nieve se derrite por las altas temperaturas, el suelo de la cordillera queda expuesto a la radiación solar y termina calentándose. Y ese suelo, mientras más se calienta, más nieve derrite y te fijas, comienza ese círculo vicioso que tú muy bien hacías de mencionar. La pérdida de nieve y hielo. Siempre las zonas que más nieve y hielo pierden en el mundo son las zonas que más rápido se están calentando en el planeta. La cordillera de los Andes es una de las regiones que más rápido se está calentando. Los valles nos estamos calentando, malo, pero la cordillera, como tú muy bien haces en recalcar, es una de las zonas que más rápido se está calentando en promedio, justamente porque no solo está subiendo la temperatura, sino que está perdiendo la cobertura nival, exponiendo a suelo que antes estaba, entre comillas, protegido, aislado por la nieve, a la radiación solar que termina calentándolo más rápido, ¿te fijas? Así Claro. que bueno, mala noticia para la cordillera, otra zona que pierde mucho hielo y está calentándose más, la península antártica es la zona del hemisferio sur que más rápido se calienta, y si alguien está interesado en saber cuál es la zona de más rápido calentamiento en todo el planeta, pues el Ártico, antiguamente cubierto de hielo, hoy cada vez menos. Exactamente. De hecho, se proyecta que de aquí a fines de la presente década, dicen algunos estudios, incluso no podría formarse, al menos en los veranos, o derretirse por completo en los Sí, veranos sí, hay del ese norte. riesgo, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y agregado a todo esto, al tener menos nieve, al durar menos la nieve, también lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Los glaciares que alimentan cuando falta la nieve en los veranos también, por ejemplo, los ríos que nos dan el agua. También están siendo perjudicados. Yo siempre me recuerdo una de las tantas veces que hemos conversado, Raúl, que tú dijiste, de aquí a fines de siglo no, Ujú. no hay glaciares acá en la zona central de Chile, al menos, ¿no? No, están condenados, desgraciadamente, sí. Em, y la nieve, lo misma historia. Es decir, de aquí a fin de siglo, pero desgraciadamente, ojalá pues a fin de siglo, Siendo optimista. probablemente va a ser desgraciadamente antes. Es decir, ya hay poco que se puede hacer para salvar a los glaciares. Probablemente pasaron, de la zona central me refiero, Sí, claro. probablemente ya pasaron el punto de no retorno.
y vamos a ver cómo nos va con la nieve. Pero lo más probable es que de aquí a mediados de siglo, no queda nada para eso, son 25 años nada más, la nieve ya esté confinada a zonas relativamente altas de la cordillera. Va a haber años en los que haya nieve, te fijas, porque tú sabes que hay una Sí, variabilidad sí, interanual, claro. hay años peores que otros, pero los años malos van a ser mucho más frecuentes, desgraciadamente. Ya están siendo más frecuentes. Fíjate que esto es una cosa, no es que va a pasar, ya está pasando. Es decir, no es que vamos a perder 30% de nieve, no, eso es lo que ya perdimos, ¿te fijas? Vamos a seguir perdiendo, lo más probable es que eso ocurra, 10% de cobertura nival. Cada 10 años perdemos 10% de la nieve de los Andes, ¿te fijas? Y eso es una cosa que no predicen los modelos, es simplemente la extrapolación de Claro. lo que ya hemos visto desde 1986 a la fecha. ¿Te fijas? Es muy poco probable que la tendencia se revierta. Eso es el problema. Y lo otro que hay que analizar también, que cada vez que está lloviendo, al menos en la zona central del país, incluso en los inviernos, por el aporte de estos mismos ríos atmosféricos que hemos aprendido a Sí, conocer también, lo está haciendo con una temperatura mayor. De hecho, bueno, hace unos sí, días en la Patagonia, no sé, estaba lloviendo en pleno julio en Coyhaique con 10 grados, digamos, que es sí. una locura. Entonces, hay que sumar también a eso y eso también va a ser cada vez una mayor tendencia a recibir más ríos atmosféricos y por ende la altitud de la isoterma cero cuando tengamos eventos de precipitaciones se va a ir elevando. En la Patagonia sí, es decir, en la Patagonia han aumentado la frecuencia de ríos atmosféricos y como la temperatura de la atmósfera de todo el planeta está subiendo, entonces bueno, la temperatura de esas masas de aire tropical que llegan arrastradas a la Patagonia por estos ríos atmosféricos también va a seguir subiendo. ¿Te fijas? Entonces como que todo malo por ese lado. Y en la zona central la tendencia no es a recibir más ríos atmosféricos, es decir, es verdad que el 2023 y 2024 tuvimos un par de buenos eventos, es decir, el 2023 tuvimos más que buenos, fueron un poco excesivos. En junio del 2024, 2023, agosto del 2023 y otra vez en junio del 2024 Mm, tuvimos ríos atmosféricos intensos que causaron algunos estragos y tuvieron afortunadamente no muchas víctimas fatales, pero sí varios miles de damnificados tuvimos en los últimos 2 años debido a ríos atmosféricos. Pero analizando la estadística, la zona central está recibiendo, más allá de lo que pasó en los últimos 2 años, cada vez menos ríos atmosféricos. ¿Te fijas? claro. La mayoría, no quiero decir la mayoría, pero entre el 40 y el 50% de las precipitaciones que recibimos nosotros en la zona central vienen en general vienen con ríos atmosféricos. ¿Te fijas? Entonces, como estamos perdiendo precipitaciones, la llegada de ríos atmosféricos a la zona central de Chile va disminuyendo, más allá de lo que hemos visto en los últimos años, que desgraciadamente no es poco probable, digamos, que cambie la tendencia. ¿Te fijas? Pero en la Patagonia es diferente, como tú muy bien hacías resaltar, ellos están recibiendo más ríos atmosféricos. No solamente la Patagonia, viste que la Patagonia está relativamente cerca de la península antártica. Esas dos Claro, zonas, Patagonia y península antártica, son como casi una sola. Y en términos climáticos, ¿te fijas? claro. Y ambas están recibiendo más ríos atmosféricos, causando lo que tú indicabas, temperaturas en julio anormalmente altas en la Patagonia y también temperaturas extraordinariamente altas en la península antártica. Un río atmosférico julio 2023, hace exactamente 2 años, llegó el 4 de julio del 2023, llegó a la península antártica. No solamente que causó temperaturas muy por encima de 0 grados en Antártica, sino que causó una cosa increíble que nunca se había visto en el continente antártico en invierno. Ujú. Causó lluvia líquida. Y no unas pocas gotas, un aguacero de 12 horas de precipitaciones líquidas en el continente antártico. Una cosa que si no hubiésemos tenido dos investigadores nuestros ahí, no lo hubiésemos podido creer, porque es una cosa increíble que en el invierno llueva, no caiga nieve en el continente antártico. Y eso te hace una idea de cómo va la cosa. Mala. Sí, pues. Y este invierno cómo ha ido ahí en la península antártica de acuerdo a las También investigaciones? malo. Es decir, han estado altas las temperaturas. Y, por ejemplo, una cosa que es fácil de notar ahí, viste que las bases chilenas, por ejemplo, la base Escudero en el Ujú. Instituto Antártico Chileno, que está al lado de la base Frey de la Fuerza Aérea, donde aterrizó este influencer hace unos Exactamente, días, que todavía ¿te está. acuerdas? Esto queda en la isla Rey Jorge, que Sí, queda en la punta norte de la península antártica. Entonces, esa zona, cuando el año es frío, ¿te fijas? El mar se congela, claro. ¿te fijas? Desgraciadamente, hace tiempo que eso no pasa.
pero ya estamos hablando de casi 10 años. ¿Te fijas? La última vez que tuvimos un congelamiento del mar alrededor de la isla Rey Jorge, fuerte, suficientemente grueso el congelamiento para poder caminar, fue en el 2013. O sea, hace largos 12 años que no pasa algo que antes era, entre comillas, natural. Y este año tampoco pasó. Usualmente cuando eso pasaba, era como comenzaba el invierno astronómico, a fines de 21 de junio, se congelaba la bahía. Bueno, no pasó este año, no se prevé que pase, o sea, ya no fue nomás. O sea, otro año malo. No es sorpresivo, te fijas, lo sorpresivo sería ahora que se congele. Y tanto es así que he escuchado de que están planificando la Armada de Chile enviar al nuevo rompehielos. Como no hay tanto hielo, bueno, vamos a, tú sabes, viaje inaugural de rompehielos en invierno. Claro. Desgraciadamente, entre comillas, el clima los va a acompañar. Se está quedando sin trabajo. Qué preocupante. No, hay más al sur, hay más al sur. Pero, al menos ahí, al menos ahí. En la península antártica, o sea, en la Antártica todavía tenemos hielo, te fijas, para varios siglos. No significa que no estamos perdiendo hielo, te fijas, pero se han visto cosas, o sea, eso que te mencionaba, de que haya llovido en Antártica por un río atmosférico. Es una cosa increíble, te fijas, increíble. Decir que este año ha estado malo, pero bueno, vamos a ver cómo viene después. Vamos a ver. Aunque claro, la tendencia, como nos dice Raúl Cordero, es a que de aquí a fines de siglo estén condenadas la nieve y los glaciares, al menos en la zona central. Climatólogo e investigador, director de Antarctic y además de la Universidad de Santiago, siempre dispuesto a responder las inquietudes de Megatiempo. Muchas gracias, Raúl, por estos minutos. Encantado, Alejandro. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Ahí estaba Raúl Cordero hablando de este invierno no tan invierno, al menos en la zona central. Somos Cambio de Grado, aquí en Megatiempo hasta cualquier momento.